El Señor Jesús nos pide que seamos discretos cuando manifestamos nuestra fe en Él, no porque lo tenemos que ocultar, porque al contrario, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, dice Jesús, ¿no? Y además al que recibe a sus enviados, como a los niños, desprotegidos, confiados en la palabra que escuchan. Y aparte, él en otro pasaje del Evangelio dice que el que reniegue de él delante de los hombres, él renegará delante del Padre del cielo, que es mucho más grave. Tenemos que confesar a Jesús, pero tenemos que ver a qué Jesús confesamos. Jesús no es un Mesías político, por eso cuando Él se declara Mesías, es lo que en los evangelios sinópticos se llama el secreto mesiánico, no quiere que los discípulos a tontas y a locas, como se dice en España, digan que es el Mesías, porque la gente tenía una expectativa política. Y hoy no, esa expectativa ya no está. Culturalmente nosotros no somos hebreos y no tenemos esa expectativa mesiánica, pero a veces nosotros tenemos la expectativa, podríamos decir, un poquito supersticiosa, ¿no es cierto?, de como que la fe es una póliza contra todo riesgo. Si yo voy a misa o si hago determinadas prácticas religiosas o de caridad, ya no me pasa nada. No me enfermo, no tengo ninguna desgracia, me va todo bien, todos me quieren, ninguno me critica, todas esas cosas. Y no, sabemos que la realidad, por la libertad de la naturaleza, por la libertad del hombre, es cruel y esas cosas siguen pasando. Lo que pasa es que nosotros tenemos la palabra de Dios que nos promete la vida verdadera, nos promete que muchas veces también podemos superar estas cosas malas cuando nosotros lo seguimos de verdad, auténticamente, seguimos su palabra, cumplimos con lo que el Señor nos pide en el Evangelio y muchas veces también nos regala milagros, pero los milagros son como un caramelo. Acuérdense lo que dice Jesús: busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. ¿Se acuerdan la chapa que decían de regalo? Un regalo. Los milagros no son el centro de la fe. Los regalos de Dios, de los milagros, son como un caramelo que nos estimula, que nos ayuda a seguir adelante. Pero lo importante es la configuración de Jesús, con Jesús. Y el Mesías, que es Jesús, es un Mesías de sufrimiento. Y no es que Dios nos manda sufrimiento, pero en el libro que comenzamos a leer ayer y que vamos a leer hasta que comience la Cuaresma, hasta el martes que viene, el libro del Eclesiástico, que se llama Eclesiástico porque lo usaban mucho la comunidad primitiva, en estos aforismos el sabio dice: prepara tu alma para la prueba. Muchas veces vienen pruebas que uno no las desea, y la prueba a veces también es la misma convivencia que el Señor nos pide que la vayamos superando, que vayamos progresando en el seguimiento de Él y que en definitiva el mandamiento nuevo del amor lo vivamos como Él. Cristo no solamente ama al prójimo, sino que se entrega por el prójimo, da la vida por el prójimo. Nosotros no se nos pide a veces que demos la vida, pero al menos que guardemos las formas. Y por eso, como nos decía el Evangelio del domingo, hay que amar también a los enemigos, hacer el bien a los que nos persiguen, no reclamar lo que hemos prestado o lo que nos han sacado, porque al que te sacó la túnica, dale también el manto, dice Jesús. Esta generosidad no es fácil y por eso la liturgia lo comprendió desde siempre, esta vivencia práctica de la caridad. Entonces, en la parte de atrás del misal hay misas por diversas necesidades. La misa número 41 es por los familiares y amigos, que son los prójimos próximos, ¿no? Los familiares y amigos, porque viven con nosotros, porque son las personas que elegimos a la amistad. Y la siguiente misa, la número 42, es por los que nos hacen sufrir. En el antiguo misal había 3 misas de esta. Se llama en latín pro affligientibus nos, por los que nos afligen, por los que nos hacen sufrir. Y se pensó si la ponían o no la ponían y pusieron estos, que si ustedes escuchan las oraciones, tanto la colecta que hice como las demás, tienen una profundidad teológica y están entrelazadas precisamente con el Evangelio que hemos proclamado el domingo. Espero que no vivamos como enemigos, pero a veces la palabra enemigo quiere decir también las personas que me hacen sufrir, no enemigo que voy a salir con un cascote cuando pasa por la vereda y se lo voy a tirar, pero a veces tenemos formas más intrincadas de relacionarnos y decirnos cosas o cositas que a veces nos pueden herir, algunas voluntariamente dichas y otras involuntariamente, porque a veces todos nos comportamos de una manera torpe.
Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de siempre redirigirnos, y por eso la liturgia, les credendi, les orandi, la ley de lo que se cree es lo que se reza, y al revés, lo que rezamos es lo que creemos, tiene esta misa que no sé si ustedes la han escuchado mucho, pero yo como sacerdote, desde que me ordené, cada tanto procuro en el tiempo durante el año, cuando nos vestimos de verde, de celebrar esta misa por los que nos afligen, por los que nos hacen sufrir. Y yo seguramente que debo hacer sufrir a muchos, porque los curas estamos muy expuestos. Entonces también indirectamente rezo por mí. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que seamos generosos con la escucha del Evangelio y que podamos de verdad seguir a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas y también lo más cerca posible, sabiendo que somos frágiles. El tema es que no nos rindamos, el tema es que aunque caemos, nos levantamos y seguimos adelante, porque el Señor siempre nos espera. Él nunca se da por vencido, entonces nosotros tampoco tenemos nunca que bajar los brazos. Contamos con la intercesión de la Virgen, de nuestra patrona Santa Inés, y espero que contemos con la oración de los unos por los otros. Que así sea.